Ya seguimos, ahora sí. Bueno, sean buenos días a todos ustedes. Bienvenidos, chicos, del tercero de producción B. Estamos en la semana 22 del segundo trimestre. Vamos a ver el módulo de cultivos Peigretnes. Como siempre, su profesor Jorge Muruzumbay les da la bienvenida. Vamos a empezar a ver cuál es el tema de esta semana. Son sobre los fertilizantes, ¿sí? Una gama de fertilizantes, el origen, de dónde los fabrican, porque muchas de las personas saben que aparentemente que los fertilizantes vienen del petróleo. Esos son los sintéticos, pero hay fertilizantes minerales que para sacar al mercado, miren, tienen que molerlos. Y con la molienda no es que ya están listos, ¿sí? Tienen que mezclar, hacer las mezclas con otro tipo de elementos. Le mezclan ahí unos ácidos, ¿sí? Para que estos minerales que son de la tierra, son de las rocas, sean solubles. ¿Qué significa solubles? O que tengan esa particularidad de la solubilidad, que cuando, por decir, aplican al suelo, o aplican a la plantita, ¿no es cierto?, en corona, alboleo, etcétera, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de impregnarse con la tierra y más la humedad, porque para fertilizar hay que primero regar, ¿no es cierto?, y para reunir esa condición y se solubiliza, o sea, se deshace. ¿Se han visto ustedes más o menos para que entiendan cuando usted pone una tacita de café, ¿no es cierto? Se la lleva a la boca, es agria, pero para que tenga agradable sabor, le pones 2 cucharaditas o 3 cucharaditas de azúcar, ¿no es cierto? Y para que el azúcar sea más agradable, que se la empieza a revolver con la cucharita, ¿no es cierto? Sí, esa particularidad de disolverse, de desaparecer en el agua, esa es la solubilidad, ¿no es cierto?, de impregnarse en el suelo o de impregnarse en las plantitas, ¿ya? Hay algunos elementos que ya vamos a ver que no tienen esa particularidad o esa característica. Bien, vamos a ver, dice aquí, agricultura, fertilización y medio ambiente. Trata sobre los abonos minerales en general, sobre su clasificación en función de distintos criterios como su composición. A lo que yo le decía, ¿no es cierto? Aquí lo divide en simples y compuestos. ¿Cuáles? Ya vamos a ver más adelante con los simples, pero para sintetizar rápido, de una forma generalizada e instantánea, los simples son los que tienen en su composición química un solo elemento, mayor o menor. Un ejemplo, la urea, que tiene solo como elemento principal el nitrógeno, ¿no es cierto? Eso es un abono simple. Los compuestos, tenemos al abono compuesto, por decir, el muriato de potasio, ¿no es cierto? Tiene nitrógeno y potasio, ¿sí? Bueno, etcétera. Simple compuesto en su composición, estado en que se encuentran, lo que yo decía, sólidos y líquidos, y forma de aplicación. Hay unos que sirven para ser aplicados en el suelo, otros para que sirven para aplicarse en el agua de riego foliar. Comúnmente llamamos abonos minerales o inorgánicos a los elaborados por la industria de los fertilizantes para diferenciarlos de los orgánicos que proceden del resto de seres vivos, plantas, animales y mixtos. Bueno, estos últimos de aquí, los orgánicos últimamente están ganando mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta que estos abonos orgánicos son aquellos que no te hacen daño al organismo, ¿no es cierto? Sí. Al contrario, de hacerte daño te hace un bien. ¿Por qué te hace un bien? Porque ya no te enfermas de cáncer. Esos fertilizantes provenientes del petróleo son cancerígenos, ¿sí?
a la larga le va produciendo cáncer, porque usted dirá, ¿y cómo me produce cáncer? Cuando usted produce, por decir, cuando no son controladas, las unidades de producción no son controladas, se siembra maíz, arroz, pimiento, tomate, y se han visto que ese tipo de unidades de producción no son controladas por ningún organismo que lo certifica, más no así en la producción bananera. Los bananeros, en la mayor parte del caso, o en su mayoría, o en su gran mayoría, son haciendas certificadas, ¿sí? ¿Y qué son certificadas? Son aquellas que te garantizan el bienestar del consumidor, ¿sí? Eso significa que no contaminan el ambiente, protegen al consumidor, pero no así los otros, ¿no es cierto? Sí. Bien, las unidades de producción pequeñitas, como dije, los que se dedican a sembrar tomate, pimiento, verdura, ¿sí? Y ellos son los que producen alimentos de forma diaria, ¿sí o no? Todos los días nosotros alimentarnos, qué sé yo, de un seco de pollo, un seco de carne, etcétera. ¿Qué hacemos? Utilizamos lo de siempre, lo de todos los días: tomate, pimiento, cebolla, ajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y esos alimentos no los compramos de forma certificada, aunque hay en el mercado los famosos vegetales orgánicos, pero muy poco se utiliza. Más son las personas ya con criterio formado en cuanto a abonos orgánicos y productos orgánicos quienes utilizan estos productos. Bueno, seguimos. El proceso de fabricación de abonos minerales consiste en la transformación de diferentes elementos presentes en la naturaleza en nutrientes asimilables, lo que yo le decía, ¿no es cierto? Sí, aquí está, miren, aquí es una fábrica de abonos completos, ¿no es cierto? Sí, aquí están moliendo esta piedra, este mineral que viene en forma de roca. Lo que yo le decía, ¿no es cierto? Presente en la naturaleza en diferentes nutrientes asimilables por las plantas. Además, en este proceso se les dota de características físicas y químicas que facilitan su manejo y eficiencias como riqueza y asimilidad garantizada, granumetría, la dureza, la humedad, la densidad. En definitiva, suponen un excelente recurso de producción, con frecuencia los únicos disponibles. Además, se complementan perfectamente con los abonos orgánicos, puesto que permiten un ajuste preciso del elemento requerido en momento oportuno y a la dosis requerida. Bien, lo que yo le decía, ¿no es cierto? Sí, aparte de molerlos, ¿qué les dan? Les dan otras características físicas y químicas que facilitan su manejo y eficiencia, tales como riqueza, lo que yo le decía, ¿no es cierto? La asimilabilidad garantizada, ¿sí? Para darle esta característica de la asimilabilidad, son procesados o son mezclados con otros tipos de minerales o ácidos, ¿no es cierto? Sí, que garantizan esta característica. También la granulometría. ¿Qué significa eso? Han visto ustedes que estos abonos vienen como en una especie de granos o gránulos o pequeñas piedras de un tamaño uniforme, ¿ya? Se los ve bien bonito. A eso se refiere. La dureza, que por más que pase algunos meses, no años ni años, ¿no? Porque también ya cuando no son utilizados ellos también sufren un proceso de descomposición, para eso vienen hechos, ¿no es cierto? Sí, para que duren un par de meses y sean utilizados, si no, no van a cumplir con el objetivo, ¿no es cierto? Sí, y la densidad. Seguimos. Procedencia y fabricación de abonos minerales. Aunque se fabrican numerosos abonos minerales con diferentes nutrientes, los que se aportan de forma casi exclusiva y en grandes cantidades son los que se denominan elementos principales. Lo que yo decía, ¿no es cierto? El mayor fertilizante en el mundo utilizado, ¿cuál es? El nitrógeno por medio de la
urea. Ese es uno de los principales fertilizantes utilizados a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí. Después va el fósforo, luego el potasio, a los cuales nos vamos a ceñir, o sea, vamos a estudiar un poco más. ¿Sí? Bien. Para evitar confusiones debemos distinguir cuando hablamos de elementos químicos y de elementos fertilizantes. Para los elementos químicos, nitrógeno, fósforo y potasio sus símbolos son, ya saben ustedes, ¿no es cierto? Sí, el N de nitrógeno, la P de fósforo y la K de potasio respectivamente, dice aquí. Sí, sin embargo, la riqueza en elementos fertilizantes de los abonos se expresa en porcentaje de nitrógeno. Acá está el muriato, ¿no es cierto? Sí, porque así lo marca la legislación. En esta unidad denominada unidad de fertilizante se expresan también las recomendaciones fertilizantes de los cultivos. Bien, aquí están, miren. El símbolo de los elementos químicos, ¿no es cierto? Sí. La magnitud y la equivalencia de estos elementos para transformarlos en abonos minerales. ¿Sí? Aquí están, miren, todos estos elementos que son utilizados como fertilizantes. Vamos primero con el nitrógeno. ¿Sí? El símbolo químico es N, como se describió en el primer artículo de esta serie. El aire que respiramos contiene un alto porcentaje de nitrógeno, pero únicamente las leguminosas, como cuáles, la alfalfa, el guisante, la java, ahí está, este vegetal se llama besa, son capaces de utilizarlos. ¿Sí? ¿Sí escucharon? No todos los vegetales son capaces de utilizar el nitrógeno. ¿Sí? Solo estas leguminosas, como la alfalfa, el guisante, habas y la besa, utilizan el nitrógeno, pero el nitrógeno que se localiza ¿dónde? En el aire. Por aquí estaba. Dice aquí, aire que respiramos contiene un alto porcentaje de nitrógeno. Ya son capaces de utilizarlo. Las habas, el ser humano ha aprendido a extraerlo de forma artificial para aportarlo al suelo. La fabricación de los abonos nitrogenados tiene lugar a través de un proceso industrial denominado síntesis del amoníaco. Consiste en tomar el nitrógeno del aire y pasarlo, perdón. Bueno, seguimos. Habíamos dicho que la fabricación de los nitrógenos o abonos nitrogenados tiene lugar a través de un proceso industrial denominado síntesis de amoníaco. Consiste en tomar el nitrógeno del aire, ¿sí? Y pasarlo a forma de amoníaco. ¿Sí? ¿Con qué lo mezclan? Con dos moléculas de hidrógeno, a partir de lo cual se fabrican todos los abonos nitrogenados. Como se recordará, es un proceso muy exigente en energía, pero este es el proceso. Verán que esta es la forma de procesar estos fertilizantes nitrogenados, ¿no es cierto? Sí, tienen como elemento el nitrógeno que está en el aire y el hidrógeno lo acumulan o lo integran o lo sintetizan, ¿no es cierto? Pero en tres moléculas de hidrógeno más el nitrógeno se logra obtener el famoso amoníaco, y de ahí sale el nitrógeno, de ahí sale la urea. Vamos por el fósforo. Miren las rocas fosfóricas. Sí, si ven que están cortadas en pedacitos casi iguales. Bueno, los fertilizantes fosfatados pueden o proceden de la roca fosfórica, que al ser de muy baja solubilidad precisa ser atacado, lo que yo les decía, atacada con ácidos minerales, generalmente el ácido fosfórico,
¿sí? Tiene razón, porque mire, usted se parecen a las piedras que hay en los patios, ¿no es cierto? Si usted bota esas piedras en el agua, podrán estar ahí 1 o 2 años y no se deshacen, ¿no es cierto? Sí. O eso se llama la solubilidad, por aquí estaba, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y aquí está. Pero para que sea soluble o se deshaga, ¿no es cierto? Son mezclados o son atacados con ácidos minerales, como por lo general es el ácido fosfórico. Si lo mezclan con el ácido fosfórico, ya ahí tienden a tener esa característica de la solubilidad. ¿Para qué? Para ser asimilable por las plantas. Estos últimos años se han realizado numerosos estudios sobre las reservas mundiales de yacimientos fosfatados, puesto que son limitadas y están concentradas en determinados países. En este caso, cuando hablamos de reservas, nos referimos a yacimientos con fácil acceso que permiten la extracción del mineral a un precio como puede ser en la gráfica 2. Ya. Las reservas se encuentran muy concentradas, ¿dónde? En China. Por eso que los chinos, si se han dado cuenta, y haciendo haciendo memoria, los chinos son los que descubrieron o hicieron esos famosos juegos pirotécnicos, fueron los primeritos, y ellos utilizaron, ¿qué cosa? El fósforo, ¿ya? Sí, hace cientos y cientos de años, ellos saben el manejo del fósforo, y por eso en ellos se encuentran las primeras reservas en el mundo, o ellos tienen, en su país tienen las primeras reservas del mundo en fósforo. Dice aquí que cuentan con un 37% de reserva mundial. Y también está otra reserva mundial, ¿dónde? En Marruecos, con el 32%. Se estima que manteniendo el ritmo actual de consumo disponemos de esta reserva para un plazo entre 150 y 300 años. 300 años. Bueno, entonces así como vamos a tener fósforo para 300 años más o mínimo 150 años. ¿Ya? Seguimos. Vamos a ver el potasio. Miren que esta es una mina donde traen también el potasio. ¿Sí? Aquí está. Potasio es en el proceso de fabricación de los fertilizantes potásicos. Las sales presentes en la naturaleza se extraen, muelen, purifican con el objetivo de facilitar la asimilación por los cultivos, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces aquí está un cuadrito, perdón, donde demuestran, o donde se demuestra el proceso por el cual, por decir aquí, miren, el gas natural, aire y agua, lo mezclan con amoníaco, ¿no es cierto? Después con el ácido sulfúrico, y en la final, ¿qué se tiene? Sulfato, nitratos, ¿sí? O los abonos nitrogenados, ¿no es cierto? Los fosfatos, los sulfatos, o los abonos completos de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no es cierto? Sí, esto es un cuadro de síntesis global o general que te indica cómo se obtienen o con qué se mezclan estos minerales para obtener los fertilizantes. Esto es lo que más nos interesa, lo que acabamos de ver es para que ustedes entiendan y tengan una idea de dónde vienen estos abonos minerales, porque es bonito verlos, ¿no es cierto?, escuchar y verlos, pero no sabemos o no sabíamos de dónde provenían, qué hacían, por qué es tan fácil mezclarlos, ¿no es cierto?, para qué se lo utilizan. Bueno, ya tienen una idea más o menos más clara de dónde proceden, qué países tienen la mayor reserva mundial, y también saben más o menos o exactamente cuántos años más vamos a tener la presencia de determinados minerales en la Tierra. Partiendo de ese antecedente, vamos a ver los tipos de abonos minerales, ¿ya? Bien.
Ahora sí, los abonos minerales pueden clasificarse en función de distintos criterios. Bueno, se lo clasifica de acuerdo a su composición, a su estado, a su forma. En su composición se quiere decir en función de los nutrientes que contienen, en su estado, en que se encuentran, sólidos, líquidos, gaseosos. La forma de aplicación, hay fertilizantes que se lo utilizan solo para aplicarlos en el suelo, o también para fertirriego o fertilización, ¿no es cierto? Foliar, subfoliar. Los abonos minerales se clasifican también generalmente en función de los nutrientes que contienen. Eso es de acuerdo a la composición, ¿no es cierto? Independientemente de las formas en que se encuentren, sólido, líquido. Bueno, hay algunos que dicen, no, hay abonos nitrogenados, fosfatados, sulfatados, ¿no? Y eso es la forma que se encuentran. Hay otros que dicen, la forma que se encuentran, no, para mí solo hay abonos sólidos, líquidos y gaseosos. Ya depende de la persona, ¿no es cierto? Sí. Pero te damos las 3 clasificaciones generales. No significa que tú debas llevarte esta composición en tu mente, ya depende de tu criterio, ¿no es cierto? Si para ti es más fácil, más conveniente clasificarlos. Una pregunta, ¿cómo clasifican los minerales? Para mí, sólidos, líquidos y gaseosos. O tú dices, no, de acuerdo a su composición, ¿no es cierto? Sí. O de acuerdo a su aplicación, hay abonos que se los aplica en el suelo, o también se los aplica en mezcla con el agua, el famoso fertirriego, o la famosa un riego foliar, que aquí vienen varios tipos, ¿no es cierto? Sí, subfoliar, suprafoliar, bien, ya depende de su criterio, ¿no es cierto? Seguimos. Clasificación de los abonos minerales según su composición. Lo que decimos acá, mire, según su composición, después vemos un poquito según su estado, su forma. Bien, pero vamos a ver ahorita de acuerdo a la composición. Se trata del criterio de clasificación más utilizado, porque permite elegir el abono idóneo para cada situación. En este punto vamos a tratar sobre la composición de abonos en general y al mismo tiempo nos referimos también a los abonos sólidos aplicados al suelo, puesto que se tratan de los más utilizados con mucha diferencia. Bueno, aquí están, de acuerdo a la composición o de acuerdo a la clasificación, ¿no es cierto? Están en simples. Los simples, ¿cuáles son? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Contienen un solo elemento fertilizante. Estamos aquí, ¿cuáles? Los clasificamos, los tenemos como abonos. Dentro de los simples están los nitrogenados, contienen un solo nitrógeno, lo que yo había dicho, la urea, o nitrato de amonio, ¿no es cierto? O cálcico, o sulfato de amonio, ¿sí? También tenemos, aparte de los nitrogenados, tenemos los fosfatados, contiene solo fósforo, ¿como cuáles? El superfosfato, del 45% al 18%. También tenemos los potásicos, contienen solo potasio, cloruro de potasio del 60% del sulfato potásico. Y también tenemos, aparte de los simples, ¿no es cierto? Bueno, que se entienda. Los abonos simples son los que tienen un solo elemento, ¿no es cierto? Sí. Tenemos los nitrogenados, los que tienen nitrógeno, los que tienen fósforo y los que tienen potasio. Ya la utilización y la compra o la utilización de estos elementos simples dependen de qué? Dependen del cultivo que tú tengas, uno, pero antes del cultivo usted debe hacer un análisis de suelo, ¿no es cierto? Sí, para ver qué elementos o estos son los macroelementos, los elementos más grandes que hay en la naturaleza.
con el análisis de suelo usted va a ver en el análisis de suelo, ¿no es cierto?, si tienes poco nitrógeno o carece tu suelo de nitrógeno, te van a recomendar utilizar abonos nitrogenados, ¿no es cierto? Sí. O también te van a recomendar abonos a base de calcio o sulfato de amonio, ¿no es cierto? Sí. Ya depende de qué, del análisis del suelo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también tenemos los abonos compuestos, pero la base principal, recuerden chicos y chicas, la base principal para utilizar estos abonos es un análisis de suelo. Y ustedes ya saben cómo hacer el análisis de suelo, ¿no es cierto? Sí, ya ni para qué redundar ni caer en análisis de esa situación de la toma de una muestra del suelo. ¿Sí? Bien, vamos con los compuestos. Si los simples tienen un solo elemento en su base química, los compuestos son los que tienen más de uno, contienen 2 o 3 de los nutrientes básicos, como cuáles: el nitrógeno, fósforo y potasio. Se identifican por 3 números seguidos que presentan su riqueza en nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. Así, 100 kilogramos de 8, 15, 15 aportarán 8 kilogramos de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Engloban a los abonos completos y abonos de mezcla, bueno, blending. Esto de aquí también, los abonos compuestos dependen también del análisis, porque cuando tú haces un análisis de suelo, viene el análisis de suelo, ¿no es cierto? Sí, y ves en la misma tabla o de los resultados del análisis de suelo, dice, miren, este es el rango permitido. Es como cuando usted se va a hacer un análisis de sangre, ¿sí? Hay que ver si tienes anemia o no tienes anemia, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tienes anemia te sale, qué sé yo, en el análisis, ¿no es cierto? Te recomienda el doctor, ¿qué te dice? Vea, tiene un poco glóbulo rojo, vamos a darle tal remedio para que suban sus glóbulos rojos. Lo mismo es acá, ¿sí? Cuando el suelo tiene poco nitrógeno, poco fósforo o poco potasio, vamos a hacer un análisis de este de aquí, miren, del 8-15-15. Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué significa? Aquí está dándole más fósforo y más potasio. Eso significa que el suelo en la que tú vas a trabajar o vas a fertilizar está bajo en fósforo y en potasio. El nitrógeno no está tan bajo, ¿por qué? Porque recomienda 8, ¿sí? 8 kilogramos de nitrógeno, pero sí dice aquí que le aplique 15 kilogramos de fósforo y 15 de potasio. Entonces, automáticamente yo sé que este fertilizante es para suelos que tienen alto nivel de nitrógeno, pero están bajos en fósforo y en potasio, ¿sí? Y hay algunas dosificaciones, ¿no es cierto? Hay el 30-30-30, el 10-20-10, etcétera. Ya depende de la naturaleza del suelo, ¿no es cierto? Sí, y del análisis de suelo. Bien, seguimos. Los abonos complejos proceden de la industria de fertilizantes. Se hace reaccionar químicamente las materias primas que lo componen, y la papilla resultante se granula y acondiciona. Se garantiza que cada gránulo del complejo tiene exactamente el mismo contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Entre los abonos complejos más comunes se encuentran los abonos ternarios. ¿Qué significa? Que tienen 3 elementos, ¿no es cierto? Está el nitrógeno, lo que dije anteriormente, ¿no es cierto? Miren, en la de acá, aquí dice compuesto, pero acá ya lo utiliza o lo clasifica como complejo, que viene a ser casi lo mismo, ¿no es cierto? Sí, incluso la dosificación. Lo que yo le decía anteriormente, el 8-24-8
me da la pauta para qué, para hacer un análisis breve. Digo, no, este fertilizante de aquí es para qué, para un terreno que esté bajo en fósforo, porque su fórmula me indica que el fósforo está elevado y eso significa, si está algo elevado, que ese terreno carece de fósforo. Por eso que este quintal de fertilizante que tú compras tiene más fósforo y es para un terreno que esté pobre en fósforo y sí tiene bastante cantidad de nitrógeno y tiene bastante cantidad de potasio, ¿no es cierto? Pero poco fósforo. Acá, ¿qué dirá? Este es un fertilizante para un terreno que el nitrógeno, el fósforo y potasio tiene en medianas cantidades, ¿no es cierto? Sí, e increíblemente todos necesitan de 15 kilogramos de nitrógeno, 15 kilogramos de fósforo y 15 kilogramos de potasio. Cuando te salen el resultado del análisis de tu terreno, ¿no es cierto? Que todos están en una media, por decir, en una proporción, vamos a ponerle, en proporciones, ¿no es cierto?, de porcentajes. Dice, el nitrógeno tiene, qué sé yo, el 30 o el 40%, el fósforo tiene el 30-40% y el potasio tiene el 30-40%, ¿no es cierto? Sí, pero tú no vas a trabajar con un terreno que tenga ni el 30 ni el 40, tiene que ser aproximadamente el 100%, que tenga buen nitrógeno, tenga buen fósforo y tenga buen potasio. Entonces ahí esta dosificación es muy recomendada para esos terrenos, ¿no es cierto? Sí. Bien, acá miren, esta formulación, ¿qué me indica? A ver, si me escucha, si puedes hablar, señor Calvache, dígame, ¿qué me indica esta formulación? Te escucho. Esta formulación de aquí, la 8, 18, 27. ¿Cómo está ese terreno? Entre los abonos complejos más comunes, No, abonos en el análisis ternarios. químico del suelo, ¿qué me indica? En los elementos que tiene según esta formulación. ¿Para qué terreno es esta formulación? ¿El nitrógeno estará alto o bajo? 9, Ah, aquí dice bajo, aquí. Ah, bajo. está mal, no. Cuando la formulación, verán que ustedes van a encontrar en el saquillo, en el quintal de fertilizante complejo o completo, usted encuentra un saquillo que dice 9, 18, 27. Escúcheseme bien. Eso significa que tiene 9 kilos de nitrógeno, tiene más fósforo, 18 kilos de fósforo y 27 kilos de potasio. Ya eso significa que el terreno que yo voy a aplicar esta formulación tiene suficiente nitrógeno, por eso que me viene poco nitrógeno. Y tiene bajo el fósforo, por eso que me viene 18, pero tiene bien bajísimo, o pocas cantidades, ese suelo tiene pocas cantidades, bien baja la cantidad de potasio, porque me viene más cantidad de potasio. ¿Sí me entendieron? Pero ¿cómo determino que ese suelo es pobre en estos elementos? Tengo que hacer, por lo general, o mínimo, un análisis de suelo al año antes de entrar a tu cultivo. Qué sé yo, un mes o 2 meses antes del cultivo gasto, qué sé yo, unos $15, $10 o $20. Me llevo mi fundita de tierra ya seleccionada con tus datos, me llevo a Agripac, ahí hacen, sí, me tomo un día, incluso hasta para conocer cómo es adentro de Agripac, las instalaciones, ahí tienen cacao, tienen cerdos, tienen caña, sí, bueno, entonces voy y hago el análisis y ¡pac! Me sale ese análisis
Y en ese análisis sale que, según las recomendaciones que te dan, incluso hay algunos que te dan estas recomendaciones, ¿no es cierto? Utilice el abono de esta concentración. Allá, si me sale esta concentración, significa que ese suelo tiene bastante nitrógeno, o sea, tiene bastante urea, ¿sí? Por eso me manda que utilice poca urea. Tiene fósforo, también tiene más que la urea, tiene el doble, porque me utiliza o me recomienda utilizar 18, pero también bajo en potasio. ¿Por qué? Porque ahí viene 27 kilogramos de potasio. ¿Sí me entendieron? Acá, miren, es casi lo mismo, pero ya recomienda que aquí, en cambio, este tiene, el fósforo tiene más bajo el fósforo. Por eso por eso que la dosificación de ese quintal viene 8 de nitrógeno, 24 de fósforo y 8 de potasio. El que tiene más bajo aquí, en ese saquillo que viene de esta formulación, el que está más bajo es el fósforo. Acá, el que está más bajo es el potasio, porque tiene 27 kilos en esa recomendación. Bueno, y acá miren, 18,46,0. A ver, piensen y piensen. A ver, parecía que estaba ahí la señorita Cordero. Se me fue el nombre. Por favor, si me puede hacer un análisis de esta formulación, niña Carlita, señorita Carlita, de esta formulación que viene recomendada. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo está ese suelo ahí? En sus elementos principales. Le escucho, niña, señorita Carlita. No le escucho, Carlita. Acérquese a su micrófono o hácele el volumen. No le escucho. ¿Quién más está, Calvache, ahí en la reunión? Dime, por favor, para hacerle la pregunta. Para no salirme de la pantalla. Ah, Sí. míreme quién está nomás. Está José, Carías, Aguirre, Lorente, Palma y Sigüenza. Ya ve, Sigüencia, por favor, hazme un breve análisis de esta concentración o esta formulación de un terreno o del fertilizante. ¿Qué me indica si voy a utilizar esta formulación para un terreno? Y para todos los demás también ya les pregunto. Vamos con Sigüenza primero. Verán que ya le di la explicación de acá. Quiero que usted me haga el análisis de esta formulación. ¿Qué significa? ¿Qué tiene de más y qué tiene de menos este terreno? O esta formulación para ese terreno. Di nomás, no importa, ñaño, estamos aquí para enseñarte, ¿ya? Es preferible que aquí te equivoques, escúchame por favor, es preferible que aquí te equivoques y más no cuando ya estés trabajando. Dale, equivócate nomás, dale. Dime. Además, creo que fertilizante. Deja que pase el vendedor, ya tranquilo. Ponle multi rápido, que no se escuche. Cuando pase, ya piensa rápido. Ya, dale, señor Sigüencia. Esta formulación es terrenos cuyos elementos, cuáles son los que tienen más y cuáles son los que tienen menos. A ver, rapidito.
Dele, señor Secuencia. ¿Los nutrientes no están de más o no? Verá que te digo para esta de aquí, el 18460. Mm, Este de aquí. Ya vamos con López. Gracias, Secuencia. ya. Dale, López. Dime, La formulación que tenemos aquí, ¿para qué tipo de terreno son? ¿Qué significa que tiene ese terreno o que no tiene? no sé, la verdad. Lorenti, Ya le dicen, el dígame, análisis del por suelo favor. dice que el nitrógeno tiene medio cantidad, por eso que pide 18. El más bajo Ya. es el fósforo porque se está pidiendo 46. Y el potasio no necesita nada porque está suficiente. Tiene suficiente potasio, por eso que no le ¿Qué pide. significa que tiene el potasio? ¿Tiene más o menos? Está completo, por eso que no le pide nada. Ah, ya, bien, bien, Lorenti. Esa es la idea, que ustedes se graben. Sí, miren, siempre ¿cuáles son los tres elementos principales? El nitrógeno, fósforo y Fósforo, potasio. Esta formulación que vienen en los saquillos o cuando te dan en un laboratorio, especialmente en Agripac, son para terreno o es para si tú vas con tu muestra y dicen, mire señor, esta es la recomendación que le damos, y errante te mandan esta formulación, ah ya, ¿qué tengo que hacer? Comparamos una formulación, pero significa que mi terreno tiene necesidad de 18 kilogramos de nitrógeno o urea que tiene ahí, sí, ha estado pobre en fósforo, por eso que me manda 46 kilogramos, ¿no es cierto?, en la formulación de fósforo, y ha tenido suficiente potasio, por eso que me sale cero. No debo aplicar potasio. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Lo mismo acá, miren. Este fosfato monoamónico significa que también tiene suficiente potasio, pero a diferencia del de acá, tiene menos fósforo, porque te dan 56 kilogramos, a que te dan, acá también tiene menos, pero este dijo por ahí, más menos, ¿no es cierto? O sea, tiene menos cantidad que el de acá en fósforo, ¿no es cierto? Sí, y regular cantidad de nitrógeno, pero coincide con el de acá que él no tiene nada de, o sea, tiene suficiente potasio, ¿sí? Bien. Esto es un poquito duro de entender, a la buena, así de una no se entiende, pero con el pasar del tiempo y ustedes pongan ahí formulaciones químicas de abonos completo o complejo, le va a salir, ¿sí? Bien, seguimos. Abonos de mezclas o blading, o sea, viene a ser lo mismo, porque blading en inglés es mezcla, ¿no es cierto? Sí, bueno. Son mezclas físicas de distintas materias primas sin reacción química, pero que al igual que los complejos contienen 2 o 3 nutrientes principales en su composición. Al observar un puñado de abono puede distinguirse visualmente distintos gránulos de color, forma, ingredientes. Esto se utiliza más también para el área ¿cómo es? Del banano, ¿no es cierto? Sí, hacemos mezclas, ¿no es cierto? Tenemos muriato, tenemos potasio, mezclamos, pero mezclamos de acuerdo acá a las formulaciones, no es que porque como en los herbicidas dice le echen una tapita o una tinapada de esto y se acabó, no, acá ya es más diferente, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, de acuerdo a la formulación, ¿sí? Este es el tema de formulación o de concentración. Ya en la práctica, ojalá toque algún tema aquí en esta guía y la podemos hacer, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. Seguimos.
Tenemos los abonos binarios o dobles, entre los que caben destacar abonos con nitrógeno, fósforo, como estos abonos nitrogenados que tenemos aquí, ¿no es cierto? Sí. Ejemplo, son nitrogenados, tienen dos elementos, el nitrógeno y el fósforo. Correctores de carencia dobles. Son fertilizantes para corregir la carencia nutricional de dos nutrientes determinados que suelen estar relacionados. Destacan sobre todo fertilizantes correctores de carencia. Aquí está el calcio y el otro elemento que no recuerdo, creo que es el... ¿Cuál es el otro elemento? Ya. Acá tenemos otro, el calcio y el magnesio. Sí, son elementos que sirven para corregir dobles elementos, ¿no es cierto? O dos elementos de una plantación. Aquí tenemos, miren, aquí les da un ejemplo. Un lindo cultivo, parece que es de maíz, pero hay una zona en la que las hojas están blancas, ¿sí? Y aquí hay una corrección, o debe hacerse una corrección de estos dos elementos, ¿no es cierto? Y para eso son estos fertilizantes, ¿sí? Se corrigen, o de carencia doble, ¿no es cierto? Sí, bien. Bueno, lo que les he preparado el día de hoy, déjenme ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? No, ninguno. Por favor, ¿alguna duda? No. Háganla nomás rapidito, no hay problema. Este archivo que les acabo de, como siempre, que les acabo de socializar, de poner, No lo entendí si el orden siempre es el mismo. les voy a enviar al grupo. Dime, Gabriel Aguirre, ¿qué pasó? Si el orden siempre va a ser el mismo. O sea, nitrógeno, fósforo y potasio. Ya, no te entendí bien. Pero Aguirre, yo te escribí el otro día. Usted no ha hecho llegar su bitácora del primer, no sé si será del primer parcial, pero de este segundo parcial no ha entregado. Yo le dije que entregue, yo voy mañana, me voy al colegio a recibirles solo de mis dos módulos. Por favor, se acercan, no solo con Aguirre, ya porque me acuerdo de Aguirre, pero hay otros que todavía no han enviado, llevarán. Sí, yo mañana te voy a dejar. Y ahora sí, dime la pregunta, que no te escuché bien. Que si siempre van a ser los mismos elementos o en algún momento tiene que variar eso. O siempre va a ser el potasio, nitrógeno y fósforo. Las plantas, los vegetales, por lo general siempre requieren de los macroelementos. ¿Cuáles son los macroelementos? Nitrógeno, fósforo y potasio, y por ahí unos dos más. Pero esos son los elementos que requiere en su mayor porcentaje los vegetales, ¿sí? Que van a variar en su proporción, nadie lo duda, pero para cuando varía algún elemento de forma proporcional, puede ser el nitrógeno que tenga más o que tenga menos, puede ser el fósforo también que tenga más o menos, o no tenga nada, ¿no es cierto? También puede ser el potasio, como vimos en la formulación, ¿sí? Ya no depende de nadie, no depende de nosotros, eso depende ya del terreno que tú escojas, ¿sí? Y para saber si tienes más o menos macroelementos en tu terreno, por lo general se recomienda hacer mínimo un análisis de suelo, ¿sí? Al año para tu terreno. Parece que Lorenti que quería hablar. Dime, Lorenti. Entonces, estos tres elementos son los elementos base, que nunca van a Claro, cambiar. son los macroelementos, pero verán, también hay los microelementos,
sí, que también repercuten o son de mucha importancia dentro de los vegetales, así como los humanos, ¿no es cierto? Sí. También nosotros tenemos necesidad de elementos menores o también tenemos elementos mayores. Así también los vegetales tienen necesidad de elementos mayores. Como estamos hablando de los vegetales, te puedo decir que son los nitrógenos, fósforo y potasio. En mínima cantidad está, qué sé yo, el calcio, el zinc, el boro, ¿sí? De menor cantidad son elementos menores. Siempre se escoge a los mayores, los elementos mayores. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Carlita, ahora sí puede hablar, antes no la veía, sí puede responder. Ya vamos con la señorita Palma. Active su micrófono, por favor, Carlita. Acérquese a su micrófono, Carlita, no le escucho. Me imagino que usted tiene un audífono puesto. Parece que tiene un audífono puesto. Si es así, sáquese el audífono y acérquese a su teléfono sin el audífono. El internet. Ya, entonces Carlita, descartada Carlita por ahora. Vamos con la señorita Judith Sidley. Palma, Sibri. Por favor, active su micrófono, señorita. Sí. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Todo bien. Ok, me alegra. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga referente a la clase? ¿Algún tema que quedó medio oscuro, que no me entendió? ¿Se hizo bolitas? Dígame, por favor. Si dice que todo ha entendido, le hago una pregunta cualquiera. Ya, sobre los abonos complejos. Ya. Ya ¿Qué quiere sobre saber o alguna duda de los abonos complejos? Dígame nomás. porque cuando dice que se hacen reaccionar de los materiales químicos que lo componen, ¿a qué se refiere? Ya verán, el origen de los minerales o de las sales minerales o de los abonos estos vienen de yacimientos, vienen de pozos profundos. Para extraerlos necesitan, el ser humano necesita máquinas, ¿sí? A lo mucho que lo pueden hacer ellos, pulirlo y mandarlo en gránulos, pero esos gránulos no te garantiza de que ese abono especial, ¿no es cierto?, especialmente los fosfatados o los potásicos, tengan esa característica de solubilidad. Eso significa que tú, para aplicar un abono de estos complejos en un cultivo, la primera recomendación es que regar 1 día, 2 días antes tu cultivo para aplicar el fertilizante, ¿sí? Y tenga esa característica de la solubilidad, o sea, el contacto con el suelo, con la humedad, reacciona, ¿sí? Y hay una cadena de intercambio de electrones, de electrones más que todo, entre el agua y el mineral, ¿no es cierto? El agua por lo general absorbe estos electrones, ¿sí?
y el agua es absorbida ¿por cuál? Por el carbono del suelo, ¿no es cierto? Forma una reacción en cadena, ya. Pero estos minerales que están de una forma bruta o materia bruta, que no están descompuestos porque tienen miles de millones de años ahí en esos yacimientos, para que tengan esa característica de solubilidad, o sea, solubilidad químicamente es ceder los electrones, ¿no es cierto? Sí, ellos no ceden, son bien tacaños, no ceden ningún electrón, hay que bombardearlos con otros elementos como ácidos. Tenemos el ácido creo que era fosfórico, ¿no es cierto? Sí, y ellos le dan esa característica, hacen que reaccione este elemento y los electrones que tienen en su contextura química se aflojen, se desencadenen y estén listos ¿para qué? Para que cuando el ser humano aplique en el suelo la humedad, especialmente representada por el agua y por sus dos moléculas, ¿no es cierto?, de H2O, ¿no es cierto?, reaccione en cadena con los electrones de estos elementos y formen una reacción química para que esa reacción química sea asimilada por la planta a través del sistema radicular, o sea, que la planta lo absorba, en otras palabras, que la plantita lo absorba por medio de la raíz, pero como ustedes saben, las raíces de las plantas no tienen dientes, no tienen boca. ¿Cómo hacen? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la ósmosis y de la diálisis, ¿sí? Pero para tener ósmosis y diálisis, el sistema radicular de la planta debe estar envuelta en una humedad total, mínimo de un 60% hacia arriba, ¿sí? Para que se dé este fenómeno de la ósmosis y de la diálisis. Se han visto la diálisis es por algunos conocida. ¿Por qué? Porque la diálisis se la practica en los enfermos renales, ¿sí? ¿Qué hacen esa práctica? Hacen que se limpien o hacen limpiar la sangre de las impurezas, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo mismo hace acá la plantita. La ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de algún ingrediente o microingrediente externo hacia la parte interna por medio del agua, porque la plantita no tiene, la raíz de la plantita no tiene boca, no tiene lengua, no tiene dientes, y a través de ese fenómeno absorbe los nutrientes que ya previamente reaccionaron en cadena, cediendo electrones, ¿no es cierto?, con la molécula del agua, con sus dos moléculas del H2O, ¿no es cierto?, sí, y es absorbida por la raíz, ¿no es cierto?, sí, y se va al sistema radicular, luego sube por el xilema o el floema, ¿no es cierto?, sí, hacia el sistema foliar y sigue su proceso normal de crecimiento, reproducción y su ciclo final, que es la muerte del vegetal. Entonces ahí determinamos qué cosa, el poder que tiene lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto?, la mezcla de estos fertilizantes complejos, ¿no es cierto?, con otros minerales. Bueno, eso es lo que se hace en química, ¿no es cierto? Sí, por eso se le da química y bueno, aparte de la tecnología que tenemos, usted lo va a entender mejor enlazándose en algunos links de YouTube cómo funciona el proceso de la ósmosis y la diálisis en vegetales. Yo les sugiero que vean. Ya es cuestión de usted que usted se vaya allá a observar, porque lo que les acabo de informar, tal vez algunos no entendieron, pero hay poquitos habrán entendido. Pero si usted quiere empaparse más del tema, por favor, me piden ahí por interno, profesor, mándeme el link para ver cómo es esta situación.
de la absorción de nutrientes del sistema reticular por medio de esos dos fenómenos. ¿Ya? Bien. Déjenme, antes de salir, déjenme ver, a ver, díganme lo que no tuvieron ahí presente en la toma de la lista. Hace la manito. Creo que era Sigüenza uno de ellos que no tuvo. Ni Palma, ni Aguirre. Ni Aguirre, ni Kenny. Denme un minuto para abrir la asistencia, ¿ya? Bueno. A ver, ahora sí, Aguirre, sí, hermano. Aguirre. Carlita, si está. Palma, déjame ver, MN, Palma, Sibri, también está. ¿Quién más no estaba? Solo Aguirre no ha estado. Ah, ya, Sigüencia. Sigüencia no estaba. ¿Quién más no estaba? Ah, López. López estaba. Bueno. A ver, Yo que Murzumba. Sí estaba. Para no cansarlos más, ya mañana pasado creo que tengo la última clase con ustedes de esta materia, ahí les envío las tareas, ¿sí? No crea que me he olvidado. Bueno, conmigo ha sido un gusto estar con ustedes y que tengan un bonito día. Nos vemos con ustedes. Déjenme parar la grabación ya.